Bueno, el tema lo dijimos, adopción, nuestros invitados de hoy, Juan. Nos acompaña María Julia Camus, que es jueza de menores de la provincia. También está con nosotros Marcelo Bartolomé, que es el director de minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano, aparte de psicólogo. Y está también Laura Romarión, que es asesora de menores de la provincia. Y nos acompaña Carlos Mauricio Carrascosa y María Gabriela Tejada Yudica, porque ellos han adoptado a 3 chicos. Bueno, y por supuesto nos va a acompañar en la charla Marito Castro. La idea entonces es hablar un poco de adopción. La primera pregunta que surge es la misma que se hace la gente en la calle. ¿Por qué es tan difícil adoptar un niño? Siendo que en algunos casos hay muchos niños que merecerían una vida mejor de la que llevan, que son abandonados realmente por sus padres. ¿Por qué se hace tan difícil la adopción en la República Argentina? Comenzamos por la jueza. A ver, creo que hay un tema con el tema de por qué es tan difícil adoptar un niño. Muchas de las personas que son postulantes, inscriptas en el registro de adoptantes, que es de la única manera que ahora con el nuevo Código Civil se puede adoptar legalmente, se inscriben para niños muy pequeños. Niños recién nacidos o niños como mucho hasta las 3, estirándose hasta los 5 años. Y la realidad es que la mayoría de los niños que están en condiciones de adoptabilidad, ese porcentaje de esa edad es mínimo. Son pocos los niños que hay de esa edad. La mayoría de los niños tienen 9, 10, 12, 13 y tenemos adolescentes hasta 17 años en condiciones de adoptabilidad. Entonces ahí se produce un desfasaje. Hay muchos postulantes, pero pocos postulantes para la cantidad de niños que están verdaderamente con criterio de adoptabilidad. Vamos entonces al otro tema. Cuando uno se desayuna cada día con las noticias que nos revuelven el estómago, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, de chicos violados por su propia familia, de, no sé, problemas graves que se están viendo. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿No sería mejor que tuvieran la posibilidad de padres que realmente se preocuparan por esos hijos? Bueno, realmente lo primero que plantea la ley argentina respecto de las situaciones de violencia, y entre las violencias la más grave, que es el abuso sexual, es primero intentar que esos niños puedan, en los casos en que es posible, digamos, permanecer en los ámbitos de la familia, no siempre con las personas que son, por supuesto, los agresores, ¿no? Muchas veces hay un hombre que queda preso por haber abusado sexualmente de un niño, y esos niños quedan con su madre, con su abuela, con su tío. Primero se busca en el ámbito de la familia. Eso está claramente establecido en la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Es nuestra obligación dar la oportunidad al grupo familiar, y es un derecho del niño, lo que se llama la convivencia familiar y comunitaria. En algunos casos es también en el ámbito no siempre de la familia nuclear, sino de alguien del entorno afectivo. Se habla del centro de vida del niño. Hasta por cuestiones no solo biológicas, sino hasta culturales, ¿no? Que el niño pueda desarrollar su vida en ese ámbito. Ahora, cuando eso fracasa, en esto el nuevo Código Civil y Comercial de Argentina es bastante explícito y claro. Si bien en la Ley Nacional 26061 está previsto ciertos plazos para intentar revertir las situaciones que dan origen a esta separación de los niños del núcleo familiar, en el Código Civil está claramente establecidos ciertos plazos relacionados con las medidas excepcionales que están en esta ley nacional, que son 90 días prorrogables por otros 90 días. O sea, estamos hablando de 6 meses como máximo, que si hay un desarrollo favorable de la cuestión más terapéutica y de acompañamiento, se podría extender más, si se justifica, pero si eso no se da y se agotan esas instancias, directamente, eso también el propio código nos pone a nosotros, digo, como Dirección de Niñez en Argentina, los organismos de aplicación, digamos, de esta ley nacional, quienes terminamos haciendo un dictamen
nuestro, digamos, donde dice, se agotaron estas instancias y estos niños quedan en situación de adoptabilidad y se pone a disposición de los jueces competentes, que son quienes terminan determinando. Como una cuestión más didáctica que hablar de lo que es la ley en sí. ¿Cómo es el sistema? Es decir, una persona, es decir, no se necesita un matrimonio, puede ser una persona sola que se presente y que diga que quiere adoptar. Sí. Ahí en realidad la ley no te dice ni siquiera si es una sola persona, dos personas, no te establece ninguna condición tampoco con su sexualidad ni con el género, ¿sí? Tiene que una persona se postula para inscribirse en el registro de adoptantes, tiene que pasar una evaluación y si en la evaluación ahora se hace un psicodiagnóstico bastante profundo de las personas para evitar que ingresen al registro de adoptantes personas que verdaderamente tienen alguna alteración mental o por ejemplo, que puedan llegar a ejercer con posterioridad actos de violencia como los que decía recién Juan Carlos contra los niños. Entonces, para evitar algo que pueda llegar a afectar a los niños, se realiza un psicodiagnóstico con profundidad y están demorándose, eso empezó desde el año pasado, yo en realidad cuando ejercía únicamente la competencia en el tema de adopciones, exigía al registro único de postulantes que profundizara el tema de las evaluaciones y los psicodiagnósticos y que se tomara el tiempo que fuera necesario, porque es muy difícil después que ingresa una persona al registro de adoptante, que por supuesto ya cree que inmediatamente se le va a dar un niño, después reevaluar ese tipo de situación, y por ahí nos hemos encontrado con algunas personas que estaban inscritas y que después cometieron hechos de violencia contra los niños que fueron dados en guarda, o incluso algunos están denunciados por presunto delito contra la integridad sexual. María Julia, ¿son irreversibles estas adopciones? A ver, una cosa es la inscripción en el registro. Una vez que la persona se inscribe y es aprobada, eso va a la asesora oficial de niñez. Bueno, ahora son las asesoras oficiales número 1, número 2, número 3, que son las que van a dictaminar si corresponde o no su ingreso dentro del registro de postulantes para adopción. Y de ahí puede ser convocado dentro de la provincia de San Juan, o como es un registro nacional, puede ser convocado por cualquier juez dentro del país. Pero se da prioridad si un chico vive en San Juan. Normalmente los jueces, ¿qué es lo que hacemos? Damos prioridad a las personas inscritas en la provincia, porque además es el tema de la jurisdicción y por el centro de vida, y además por el tema de vos cómo vas a poder controlar si esa vinculación fracasa, no funciona, si el niño verdaderamente está bien. Es muy difícil controlarlo a la distancia, entonces por lo tanto por eso se mantienen dentro de la provincia de San Juan. Y de ahí la demora va a depender de... A ver, hay veces que las situaciones son mucho más rápidas, por ejemplo, cuando vos tenés un niño grande en condiciones de adoptabilidad y tenés una familia que se inscribió para un niño de 10 años, y te puedo asegurar que esa familia va a obtener un niño mucho más rápido que una persona que se inscribe para un bebé recién nacido, porque todas las personas que están inscriptas antes que él se han inscrito para la misma edad. Entonces eso también provoca una demora, ¿no? ¿Hay alguna cuestión que, por ejemplo, capacidad económica tiene que ver o no? En realidad, dentro de la postulación, vos valorás la capacidad económica, pero no es el argumento para entregarle a un niño a una familia. Yo creo que lo que tenés que valorar, más allá de la capacidad económica, es la capacidad de brindarles amor, contención, cariño, educación, cuidado, mucho más que la capacidad económica, sino solamente las personas pudientes podrían adoptar un niño y las personas con menos recursos no podrían adoptar. De hecho, nosotros hemos dado niños a personas con pocos recursos. Cuando te preguntaba sobre si es irreversible, porque muchos temen que se encariñan, por supuesto, con un niño, un hijo de ellos, y que pasen 2 años, 3 años y se lo quiten. Claro, lo que pasa es que el código lo que te establece es, primero, a ver, más allá, si se toma una medida de protección por parte de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, y nosotros determinamos que está en estado de adoptabilidad a través del dictamen de la asesora, nosotros lo que hacemos es buscar dentro del registro de postulantes un niño para que ejerza ese cuidado personal durante un tiempo, o le damos una guarda provisoria. Esa persona inicia el trámite de guarda con fines de adopción, y una vez que es evaluado por el equipo de adopción de Secretaría Social, que depende de la Corte de Justicia de la provincia, ese informe regresa al juzgado, va a la asesora oficial, dictamina a la asesora, vuelve al juzgado, va al agente fiscal, vuelve al juzgado. Se toman 2 audiencias, una audiencia primero para escucharlo al niño, porque el niño tiene derecho a ser oído y que manifieste su opinión, y además para el juez es fundamental ver el vínculo, porque el informe técnico te lo va a describir, pero vos lo ves y lo palpás en la audiencia y es mucho más rico, digamos, que un informe técnico, y no es de menospreciar esto a los profesionales, por el contrario, además tenés que estar convencido de la decisión que vas a tomar, y aparte los escuchás a los chicos. Y por el otro lado tenés que tomar una audiencia obligatoria también con los progenitores. Después de esa audiencia se llama a resolver y se dicta una sentencia de guarda, otorgando la guarda preadoptiva y la sentencia de privación de la responsabilidad parental, que equivale a lo mismo a haber dictado el estado de adoptabilidad del niño por resolución judicial.
De ahí las personas inmediatamente, después de notificada esa resolución a los progenitores, si queda firme la sentencia, no vamos al caso que lo apelen, si queda firme, inmediatamente inician el trámite de adopción. Nuevamente es evaluado el vínculo. ¿Por qué es eso el tema de que tiene que ser evaluado 2 veces? Porque estás evaluando un proceso. Entonces las personas al principio están muy entusiasmadas con los chicos, están muy contentas porque empezaron a ser padres, pero puede ocurrir que en el camino eso de estar tan contentos nos ha pasado que después de un proceso de vinculación de 11 meses nos devolvieron los chicos al juzgado o a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Porque hay chicos que seguramente también necesitan más tipo de contención. Claro, debido a entonces nosotros situaciones necesitamos complejas. evaluar que ese proceso, y sobre todo que el niño está bien con la familia que nosotros hemos elegido y que estamos convencidos que era la mejor, pero bueno, a veces lo devuelven a Claro, los niños. y es siempre lo conversamos muchísimo durante años con la doctora Camus, que siempre es un proceso de 2 partes. O sea, realmente Tiene es la que congeniar construcción de un vínculo. padres y- Esa construcción de vínculo se hace con el tiempo. No es que las situaciones ideales no existen. Y siempre trabajamos nosotros con los equipos técnicos con quienes nos toca el concepto de crisis. El concepto de crisis dentro de la psicología, porque para el común de la gente uno dice estamos en crisis y es malo. El concepto de crisis en el contexto de la psicología es como una puerta para la posibilidad de cambiar. Si viene una familia con una situación ideal donde soñó toda la vida tener un niño, que ese niño es ideal, y de repente se encuentra con un niño real que viene de una situación además problemática. Claro, claro. No, estoy hablando de los casos, no de los niños recién nacidos, pero incluso de los niños recién nacidos. El encuentro genera una crisis. Son lo que en la psicología se llaman crisis vitales. Es decir, es una crisis generada por el encuentro, pero eso es absolutamente necesario evaluarlo. Está bien. Es lo que dice la doctora Camus, hay que evaluar el proceso, porque se junta un mundo ideal con un Está bien. mundo real, ¿no? Y eso no hay otra forma de hacerlo. Ya vamos a ir a la opinión de la asesora de menores, pero yo quería ir a un caso concreto, el matrimonio de Carrascosa Tejada. Cuéntenme un poco la experiencia de ustedes. Bueno, nosotros hemos tenido una experiencia, hasta el momento llevamos 11 meses, por eso escuchaba los 11 meses, dije, bueno, fantástica. Nosotros no buscábamos el hijo ideal, sino que buscábamos el hijo, ¿está bien? Uno cuando es padre natural, tampoco busca el hijo ideal, busca lo que la vida y Dios permite que sea como persona. Entonces, a partir de ahí, después de haber hecho con Magalí una serie de tratamientos y demás que no funcionaron, nos pusimos en la tarea de hacer todo el proceso. Y en esto yo quiero hacer, ya que nos permiten ustedes este lugar, hacer un poco de docencia para aquellos que quieren ser padres adoptivos. Hagan todo el proceso. Todo el proceso significa inscribirse en el registro de padres adoptantes o de posibles padres adoptantes, y a partir de ahí arranca. Una vez que ya tiene el número en este registro nacional, a partir de ahí arranca el proceso de las posibilidades de acceder a distintas... Hace 11 meses que están con los chicos. ¿Cuándo empezaron con todos los y trámites? nosotros arrancamos el año pasado, el anterior pasado. El anteaño. Sí, que ha sido relativamente rápido. Fue un proceso muy rápido, sí. ¿Cuántos Sí. chicos adoptaron? 3. 3. ¿De qué edades? 12, 10 y 8. O sea, Hermanos sería entre el caso Hermanos. ideal de adopción rápida, digamos, más rápida. Pero aparte, O sea, hermanos que tenían que 3 estar hermanos que tienen que ser los 3 y con edades ya... Sí, en Claro. realidad el proceso lo empezamos con 2, sino que en el camino hubo una Entonces- sumatoria, que eso todavía enriqueció aún más la decisión que ya habíamos tomado. De hecho, el pedido vino por parte de los mismos hermanos de esta otra posibilidad. Y se dio todo muy, muy rápido. ¿Cómo fue el vínculo? Cuéntenme, porque al principio me imagino que tanto para ustedes, que lo deben estar observando los chicos, como los chicos que lo están observando a ustedes, empieza una relación distinta. Tienen que seducirse unos a otros. Pero por supuesto, esto, yo siempre hago esta comparación. Cuando un hombre conoce a una mujer, empieza
a enamorarse no solamente de la mujer, del aspecto físico, sino también de su historia. ¿Está bien? Bueno, en esto nosotros nos empezamos a enamorar de nuestros hijos, de ellos y de su historia. Y ellos también, de una forma u otra, también se están enamorando de nosotros. Estamos logrando ese vínculo, pero se hizo tan fácil el vínculo porque también fueron adoptados por nuestros grupos de amigos, por nuestras familias, y ellos permitieron ser adoptados. Ellos a mis hermanos o a los hermanos de Magalí le dicen tíos normalmente, a nuestros sobrinos le dicen primos normalmente, y son sus primos como si hubieran, juegan con sus primos como si hubieran jugado desde que tenían 0 años, de un día de vida, ¿está bien? Y han sido, y son mimados después de haber sufrido, porque yo entiendo que estar en un hogar, por más esfuerzo que el Estado haga en darle todas las condiciones, estar en un hogar no le brinda esa posibilidad de sentarse a una mesa y que el papá o que la persona que ellos ven como papá les diga, mire, se portaron mal hoy, y no porque los yete los deja de querer. Es más, se arma un vínculo mucho mayor. Entonces, para nosotros fue algo espectacular. Digo, hemos tenido subidas y bajadas. O sea, a lo largo de este tiempo han habido momentos en que nos han sacado de las casillas, porque, bueno, se portan mal. Como en cualquier familia. Como en cualquier familia. Digo, como también hemos habido momentos en que, por ejemplo, yo me acostaba tarde y al otro día a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, el más chico de nuestros hijos iba a la pieza y me, vamos, levantate. O sea, lo que cualquier padre ha vivido con sus hijos, digamos, nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida para bien, creo, a todos. A ellos, porque acá se prima el derecho del niño. El derecho del niño es el derecho de ellos a tener una familia. Ellos nos han elegido a nosotros, o nos están eligiendo, digo. Ese concepto es importante de que se prima el chico, ¿no? Pero por no el de ser supuesto, padre. por supuesto. Ellos, por ejemplo, les cuesta, o no les cuesta. No es fácil todavía decirnos papá y mamá, ¿está bien? Pero, por ejemplo, cuando ocurre algo en la escuela con algunos de ellos, que están aprendiendo las letras, por ejemplo, la P de papá, ¿cómo se llama tu papá? Carlos. De la M de mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Magalí. Ya lo tienen, lo están incorporando ellos como nuestros hijos. Y por ahí cuando me preguntan, o nos preguntan a nosotros, ¿y esos 3 chicos eran hermanitos? Y yo les respondo, son hermanitos porque son nuestros hijos. Sea de la vertiente que provengan. Acá no importa de dónde salen, sino a dónde llegan. Y lo que importa es la familia como ámbito de encuentro, y en ese ámbito de encuentro poderse desarrollar como personas. Lo que está diciendo Carlos creo que tiene su importancia, porque por ahí muchas veces uno se pregunta si el adoptante lo hace por una necesidad de él y no por una necesidad de dar amor a un chico, ¿no? Sí, que es el otro aspecto. Sí, fundamentalmente eso. Nosotros y la sociedad en general siempre pone el ojo en que hay listas de adoptantes, y no ponen el ojo en el chico que está en condiciones de ser adoptado, que obviamente, como decían acá el licenciado y la señora juez, tiene un procedimiento a los efectos de que sea exitoso el vínculo y que a veces puede ser creado o no. Hay muchos chicos que estando en los hogares del Estado, de la Dirección de Niñez, son visitados por pretensos adoptantes y ese vínculo que tiene que fluir de forma natural no procede, no se llega a su verdadera, a ese vínculo necesario para que formar una familia. Y entonces fracasa y bueno, y es una frustración, tanto para nosotros que queremos que no haya chicos en los hogares, y como para esos padres que tampoco pudieron vincularse con ese chico. Y bueno, y el proceso sigue, entonces no es algo tan sencillo. Hay chicos, yo quiero un niño de 10 años, de 2 años, venga, búsquelo, lléveselo, porque no es un objeto, es un sujeto de derechos que tiene que ser resguardado. ¿Qué pasa entre medio? Mientras se resuelve la adopción, ¿dónde está el chico? A ver, el tema es el siguiente.
Mientras empieza el proceso de vinculación, a diferencia de lo que se hacía antes, el niño sigue, si se tomó una medida de protección por parte de la Dirección de Niñez, en los hogares de la Dirección de Niñez. El proceso de vinculación va a durar precisamente el tiempo que, como decía Carlos y Magali, dure en ellos en convertirse en padres de esos niños y que los niños lo sientan. Y verdaderamente nosotros inmediatamente, por lo menos en el caso de la experiencia que yo tenía, inmediatamente que a mí los equipos técnicos de la Dirección de Niñez me decían que el vínculo ya se había formado y que los chicos ya se querían ir, automáticamente autorizábamos, incluso hasta por teléfono o en una visita o en una despedida, hemos autorizado que los niños egresen. Bueno, es necesario esperar un papel. Yo certifico que verdaderamente los niños estaban en condiciones y se egresaban automáticamente con esa familia. Incluso en ese proceso, como les dice Carlos, han respetado también el derecho de que los niños no les obliguen a los niños a decirle ni mamá ni papá. Los niños lo dicen cuando lo sientan, cuando se sienten verdaderamente hijos. No se les obliga a otra cosa porque se les respeta también ese tiempo y ese proceso que ellos tienen. Tampoco se los obliga a irse, es decir, esto se llaman visitas. El proceso este de vinculación lo hacen con visitas. Entonces ellos cuando uno los va a visitar te reclaman cuándo van a venir mis visitas. Porque eso lo hablamos en un momento con Marcelo desde el punto de vista, yo le pedí el asesoramiento como psicólogo y aparte como en ese momento era secretario social de la Dirección de Niñez, porque a mí me parecía que decirle a un niño que fracasaba otra familia era muy terrible para él. Él ya venía de una situación de abandono, de vulnerabilidad de sus derechos. Decirle que otra familia lo había rechazado y que otra familia no lo quería, me parecía que era un peso terrible ponérselo a un niño. Entonces lo hablamos. Culpable. Claro, y aparte otra vez lo mismo, y entonces otra vez no era querido, y otra vez él era el descartado, y otra vez él tenía que empezar de nuevo. Entonces hablamos con Marcelo, bueno, ¿cómo le ponemos a este proceso de vinculación con estas personas que se inscriben como postulantes y que muchas veces son excelentes? Me dice Marcelo, bueno, probemos, qué sé yo, le digamos visitas. Bueno, me dice, no, es que eso no vamos a afectar la psicología del niño. Las visitas, normalmente a tu casa, se van, y no te afecta tanto que se vayan. En cambio, una familia que fracase para un niño es un peso que es muy difícil de subvertir. Doctora, usted recién decía, la gente, los adoptantes, generalmente quieren chicos de poca edad, no a las mayores. Desde su punto de vista, ¿por qué? ¿Hay temor? Hay temor y muchas veces son asesorados, voy a golpear a tus colegas, con los psicólogos que les dicen que es mucho más difícil porque un niño con mayor cantidad de años tiene mayor cantidad de problemas porque tiene más recuerdos de las situaciones terribles que vivió. Y en realidad, sin embargo, te encontrás un montón de familias que se postulan o de personas que se postulan para niños grandes, no solamente como Carlos y Magalí, hay otras familias que se han postulado para adolescentes de 14, de 12 años, y los procesos de vinculación han funcionado. El tema es que lo que tiene que quedar claro es que todos los niños que están en condiciones de adoptividad tienen derecho a ser hijos de alguien y a conseguir padres, no los niños más chiquitos y los bebés recién nacidos. Sino lo que tenemos que ver es por qué esos postulantes para adopción solamente se consideran capaces de adoptar a un bebé recién nacido. Entonces, ese yo creo que es el problema. Cuando ellos fueron, nosotros el año pasado empezamos con charlas de concientización del tema de la adopción con los postulantes, que fue la primera vez que se hizo con postulantes para adopción. Y creo que por ahí esto de explicarles, sirvió lo del tema teórico de explicarlos, pero creo que fue mucho más rico para ellos, y ellos te lo pueden decir, escucharlos a los propios chicos, adolescentes, decirles que ellos tenían derecho a una familia y que ellos querían y que no les tuvieran miedo. En la última que tuvimos en noviembre del año pasado, que se hizo en el centro cívico, las chicas que están alojadas en los hogares de la Dirección de Niñez, que son adolescentes, les pidieron a esas personas que son postulantes inscritos en el registro que no les tengan miedo, que ellos también quieren una familia y que ellos merecen una familia. ¿Tienen estadísticas de cuántos casos terminan con la vinculación bien, cuántos casos tienen que volver atrás? No, no tenemos estadísticas de eso. Sí te las podría sacar si saco cuenta en el juzgado, pero en realidad nosotros desde el año pasado, por ejemplo, que empezamos a trabajar de una manera diferente, mancomunadamente con la Dirección de Niñez y el equipo de adopción de Secretaría Social, los procesos de vinculaciones, yo no sé si llegó a fracasar a uno. O sea, los procesos de vinculación fueron mucho más exitosos porque se trabajó en equipo. ¿Por qué? Porque la Dirección de Niñez conoce a los niños y el equipo de adopción conoce a los postulantes de adopción. Entonces es mucho más fácil para el juez tomar una decisión teniendo en cuenta a los dos equipos en una reunión donde vos decís, bueno, para este perfil de niño sería conveniente este perfil de postulante. Entonces en eso yo creo que en eso ha sido muy generosa la doctora Camus. Digo generosa en el sentido de que la discrecionalidad que el juez tiene respecto de la toma de la decisión lo podría hacer ella sola,
simplemente diciendo tráiganme las carpetas, yo las veo que el que me guste más, lo podría hacer, pero bueno, por el compromiso de años de trabajo y demás, y de ver experiencias realmente de serios fracasos, se planteó la necesidad de un trabajo en equipo, lo cual fue novedoso no solo para nosotros como Dirección de Niñez, sino para la gente del registro de adoptantes, la gente de la Secretaría Social de la Corte. Fue muy lindo el encuentro de los profesionales, porque muchos decían, yo he visto tu firma en un informe, ¿no? Pero no se conocían, ¿no? Entonces eso... Vamos a ir a un corte. Cuando volvamos, vamos al otro tema. Claro, el chico, ¿cuándo está en condiciones de ser adoptado? Porque a mí me dicen a veces que basta una visita, no sé cada cuánto tiempo, de un presunto familiar para interrumpir el proceso de adopción. Seguimos con el tema, Juan. Sí, quería preguntarle a Carlos y a María Gabriela, porque ustedes me decían que con sus hermanos, con los familiares directos, ha sido fácil la contención. ¿Qué ha pasado con los amiguitos del barrio de los chicos, con la escuela de los chicos? Porque muchas veces la ignorancia de los adultos le cuentan cosas a sus hijos que terminan dañando quizás, en este caso, a sus hijos. Sí, sinceramente, más o menos como decía Carlos, los chicos han sido bien recibidos por todos, en el colegio, en el barrio, o sea, no hemos tenido, ni ellos tampoco han manifestado nada que tenga que ver con esta mirada del niño que es adoptado. La verdad que hemos tenido, por eso se nos ha hecho también, creo, fácil a nosotros, fácil a los chicos, en ese aspecto también, porque han sido recibidos como hijos nuestros. Y así ha sido la mirada que han tenido todos nuestros amigos, compañeros de trabajo, los vecinos del barrio. Entonces ha sido muy fácil en ese aspecto el lazo con los chicos. Aparte, independientemente de los casos particulares, las sociedades han cambiado mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, ¿no? Imagínense lo que era antes para una chica que quedaba embarazada, todo el escándalo social, que hoy nadie se fija en esas cosas. Ha evolucionado mucho más rápido la sociedad de lo que pensamos. Creo que esos prejuicios ya no existirían, ¿no? En buena hora que sea así. De hecho, recién, como decía la señora juez, el tema de las visitas, ¿sí? Lo tienen bien internalizado. Tengo un amigo que ha sido presidente del mejor club del fútbol de San Juanino y Cuyano, que es el Club Atlético San Martín. Y creo que regaló, es hincha del Mono. le regaló al más chico la camiseta de San Martín. Obviamente, se incorporaba una familia, toda la familia de Boca y de Colón, pero papá es de River y San Martín, él sale de River y San Martín. Entonces, le llevó y le regaló la camiseta de San Martín. Después charlando con él, y él le decía, mi visita me ha traído la camiseta de San Martín de regalo. O sea, eso lo tenían internalizado. Esto fue al principio, digamos, a partir de ahí, los tres, es cierto lo que dice Juan Carlos, los prejuicios han dejado de estar. Los tres chicos son... hoy le preguntan a ellos cuál es a ver, decime rápidamente tu nombre o tu apellido. El nombre no lo vamos a decir obvio, pero el apellido Carlos Tejada. Ellos ya lo tienen internalizado. Porque en la escuela también lo han incorporado. Van al colegio donde trabaja la madre, entonces todos sus compañeras también los han adoptado. Es una situación especial. Los tres ha sido una situación especial. ¿Los documentos actuales de los chicos están con los PS3? Todavía no. ¿Cuántos años tiene el mayor? 12. 12. Cuando uno ve que a 12 años hay chicos que son protagonistas de páginas policiales, no demos nombre ni nada, pero es una realidad también. Y ve esta realidad distinta y la forma que pueden... Se pregunta por qué esto no se resuelve más a menudo, ¿no? Más fácil. Lo que pasa es que no todos tienen esa posibilidad. Ni estos padres. Ni estos padres, obviamente. Entonces, lo que el Estado procura es darle que cada niño pueda ejercer sus derechos y pueda tener su familia.
obviamente somos todos, no somos perfectos y obviamente hay cosas que todavía fallan y que nos queda mucho por mejorar. Pero yo creo que actualmente, como estábamos, si miramos hace unos años atrás, nosotros advertimos que hay una gran mejoría. Nosotros trabajamos en equipo, desde el Ministerio Público, trabajamos en forma coordinada con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, para tratar de solucionar estos problemas que se están viendo, que tenemos ahora un digno ejemplo con los padres adoptantes que hoy día nos visitan. Yo creo que se ha recorrido un camino largo, pero para bien. Yo creo que se ha cambiado y vamos por buen camino. De hecho, los números que maneja acá su señoría lo dicen de esta manera. Vamos con el psicólogo acá, Marcelo. Nos decía la vez pasada el fiscal general de la Corte que lo que le estaba llamando la atención es la cantidad de denuncias por abuso infantil que se reciben. Esta es una realidad de San Juan. De San Juan y debe ser del país. Sí, es una realidad del país que lamentablemente es uno de los problemas. Leí hace unos días unos informes de Naciones Unidas, de UNICEF y de los organismos internacionales, que es uno de los problemas en el mundo, ¿no? Y de los que no somos ajenos nosotros como país. Y creo que lamentablemente estamos hoy ante la presencia. Yo no diría que, no me animaría a decir que hay más abuso sexual, diría que se hace más visible, y la gente está encontrando respuesta a aquel que padece el problema. Recordemos que la violencia en general, dentro de estas formas de violencia, el abuso sexual son delitos, y son delitos de instancia privada, es decir, ocurren generalmente dentro de los ámbitos, en un amplio porcentaje dentro de los ámbitos. No sé si no hay más. Acá veo a alguien que se ve que era una foto tuya antes de ir a la peluquería para venir al programa. Puede ser. Donde decís precisamente, lamentablemente las situaciones de abuso sexual son moneda corriente, ¿no? Es que son moneda corriente. En eso yo siempre que tengo oportunidad digo que lo que se da a conocer a través de los medios de comunicación es un porcentaje de lo que nosotros atendemos, de lo que llega a nuestros ámbitos. Dentro de la Dirección de Niñez, por ejemplo, en los últimos 3 años, la atención de casos no ha variado significativamente, ¿no? Por eso digo que yo me animo a decir lo que nosotros atendemos. Pero hay mucho más casos de lo que se denuncian, seguramente. Por un lado hay más casos de los que se denuncian, y por otro lado lo que sí nosotros notamos es que la gente se anima más a pedir ayuda. Ahora, no todo eso se comunica por los medios. En eso, cuando yo digo que es moneda corriente para nuestros equipos, es porque lamentablemente un gran porcentaje de las atenciones que la Dirección de Niñez hace está vinculado a temáticas de violencia, incluido el abuso sexual. Acá hay dos cuestiones que son, quizás se puede diferenciar o no, nos van a explicar ustedes. Una es la de la persona que es degenerado, que abusa. Otra cuestión es también la parte cultural. Es decir, por ejemplo, pueblos que están muy alejados, muy cerrados, o por ejemplo una situación de una comunidad gitana que se habló bastante en los últimos días, en donde hay una fuerte cuestión cultural. ¿Cómo se trata esos casos? Porque en esos casos son diferentes de la persona que es trastornada de la cabeza. Lo que pasa es que ahí, bueno, algo te dijo Marcelo recién, el Código Penal no te distingue cuestiones culturales, o sea, cuando habla de abuso no habla si la persona tiene una práctica cultural diferente a lo establecido en el Código Penal. Si consideran que es un delito, o sea, si encuadra exactamente en la descripción del Código Penal es un delito, independientemente que vos consideres decir que por tu cultura esa práctica está permitida. El Código Penal nos rige exactamente a todas las personas que habitan en el territorio de la nación argentina, sean ciudadanos o extranjeros o transeúntes. Así que en ese sentido nosotros no podés ver la cuestión cultural desde el punto de vista penal. Que el Estado tiene que intervenir. Por eso, desde el punto de vista penal. O sea, el juez que va a fijarte se va a regir por el Código Penal y te va a decir eso es un delito, pues está encadrado en el artículo 119 en adelante del Código Penal. La cuestión cultural, que es lo que vos marcás, que hay pautas, sobre todo con el tema gitano, en la parte civil que podés involucrarte, por ejemplo, en la parte de los juzgados que antes eran de menores y ahora son penales de niñez con Secretaría Civil, o los juzgados de familia, sí, a veces hemos tenido cuestiones culturales en las cuales ha habido práctica
por ejemplo, de retirarles el documento a las personas de la comunidad gitana y tener menores de edad sometidos a cierto tipo de situaciones o adulterarles el documento, con lo cual lo que nosotros hicimos fue realizar las denuncias pertinentes ante el Juzgado Federal por los delitos que se habían cometido, que eran competencia del Juzgado Federal, y con la Dirección de Niñez se tomaron todas las medidas de protección con esa chica que tenía 19, 20 años y con sus hijos que además habían sido víctimas de una serie de delitos. Más allá de la pauta cultural, claro, te dabas cuenta que había habido una serie de comisión de hechos delictivos que va más allá de la cuestión cultural. Está bien. Es muy buena la experiencia de ustedes y los felicito primero a ustedes como padres, ¿no? Pero también me imagino que hay casos en que hay fracasos, ¿no? No debe ser fácil porque un chico a lo mejor a los 10, 12 años ya llegó con una serie de problemas que son muy difíciles de revertir. Sí, a ver, conversamos mucho esto con nuestros equipos técnicos, en los ámbitos del Poder Judicial con quienes tenemos permanente trato y trabajo, que instamos, digamos, y aprovechamos la oportunidad y agradecemos especialmente el testimonio de padres adoptantes, a que la gente se anime a buscar chicos más grandes. Hay chicos más grandes en situaciones de adoptabilidad. Nosotros en la Dirección de Niñez tenemos un promedio, circulan, digamos, por las residencias de la Dirección de Niñez, un promedio de entre 60 y 70 chicos. Digo circulan porque no están siempre de manera permanente. Hay muchas situaciones de tránsito, como esto que explicaba al principio, en el marco de una medida, y después vuelven a su ámbito familiar. Pero nosotros de 13 a 17 años tenemos cerca de 30 chicos. Y algunos hace mucho tiempo. Y también hemos acompañado y seguimos acompañando chicos que han cumplido los 18 años y que los criamos nosotros dentro de las residencias del sistema público. Y que necesitan después de los 18 también. Y que después de los 18 nosotros, bueno, tratamos de acompañarlos y desarrollar un proyecto. Ya se empieza a pensar en otras cosas, un proyecto de vida autónomo. Cuando el chico cumple 16 y está desde los 10 o desde los 8 en una residencia del Estado y no lo adoptó nadie, es como que la esperanza se va perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, instamos a que se animen, Hay buenas experiencias, Mira, Juan Carlos, eso que vos decís es nada más que una sola cosa para finalizar. El fracaso de un proceso de vinculación es terrible. O sea, yo traigo como experiencia, cuando a mí me comunica la Dirección de Niñez o por casualidad uno a veces llama por teléfono y se entera de algún fracaso de un proceso de vinculación, es terrible. Cuando vos tomaste la decisión y confiaste en esa familia, no te puedo decir cómo te sentís vos. Está bien. Entonces, y ahí te empezás a imaginar, y ese pobre niño que otra vez fue sometido a eso. Por eso los estándares de las evaluaciones de Secretaría Social y del equipo de adopción tienen que ser estándares muy altos de una evaluación mucho más compleja, porque es el único herramienta que vos tenés para evitar que esos niños ingresen a esa familia. Por ejemplo, casos como ellos, ¿tienen la posibilidad de contar con apoyo psicológico después de la adopción, de poder pedir ayuda? Mira, nosotros lo que le hemos informado, bueno, a todas las personas, por lo menos cuando yo he dado un proceso de adopción, es además de darles el número de celular o el número de contacto del juzgado, ellos saben que pueden recurrir, en el caso de que los niños estuvieron alojados en la Dirección de Niñez, a los equipos técnicos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, y cuando empieza el proceso de evaluación por parte de los equipos de adopción, recurren a un agente de Secretaría Social. La idea es ir acompañándolas durante todo ese proceso, que es un proceso largo, pero también se los insta a ellos a hacer terapia, para poder acompañar a sus hijos en este proceso de que se conviertan legalmente en sus hijos, porque ya simbólicamente lo son, pero legalmente necesitan todo un proceso. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, ¿no? Tenemos todavía hasta las 1:30. ¿Ah, sí? Ah, bueno, podemos seguir un poquito. Podemos seguir. Vale, sigamos entonces. No, les decía, cuando uno lee las noticias policiales, a mí, yo por ahí les digo sinceramente, yo llego a mi casa para ver una película, para ver algo así, pero ni política ni cuestiones policiales, me hartaron ya, ¿no? Y ve que a chicos con padres que los hacen robar porque son menores, a chicos que son abusados, y más me imagino que revertir todo ese proceso, cuando un chico tiene 10, 12, 13, 14 años, no es fácil. Entonces no siempre podemos pedirle que sean exitosas todas estas relaciones. Esto es una realidad.
Sí, sí, a ver, cualquier situación que genere un daño o un trauma en un niño tiene impacto, digamos, ¿no? Ahora, yo creo en la psicología, ¿no? Y en las ciencias de la salud que acompañan para que, para por lo menos dar la oportunidad de poder subsanar lo que sea que haya sucedido. Y en esto yo insisto con el tema de los procesos, que no hay soluciones mágicas para esto, no hay soluciones mágicas. Los procesos llevan tiempo y bueno, y esos tiempos, ese seguimiento es el único que nos va a permitir decir, bueno, funcionó o no funcionó. Y hay veces que funciona y hay veces que no funciona, Es más, por más buena voluntad que haya, ¿no? En chicos que no están en adopción, sino que están con su padre y su madre, también tienen sus problemas. Y... Sí, hay veces que te pasa eso que vos decís ahí cuando decías, Juan Carlos, los chicos que entran en conflicto con la ley. Y hay muchas veces que los chicos entran en conflicto con la ley y los padres biológicos nos quieren ir a retirar. Los propios padres biológicos, como vos decías, a veces ni siquiera ellos quieren ir a retirar porque dicen, ya me cansó, porque vive entrando a la policía, o porque consume, o por cualquier cosa, ni yo me quiero hacer cargo, imagínate, si eso te lo dicen los padres. El otro día es contaban comprensible. acá el caso de un chico, tenía 31 entradas en la policía. Siempre la justicia se lavaba las manos y no tenía alternativas, no tenía dónde mandarlo. Pero el caso es con 31 entradas en la policía. ¿Qué estaban esperando? ¿Que cumpliera los 18 años para pegarle un tiro, para mandarlo a una cárcel? Y a lo mejor ese chico empezó a delinquir a los 10 años. Y lo que pasa es que el tema es que ahí tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos como jueces penales de niñez de evitar ser el paso obligatorio de un chico al servicio penitenciario provincial, es decir, sí. Nosotros tenemos que evitar que ingresen después a los juzgados correccionales o de instrucción de mayores, o sea, y ahí tenés que hacer un montón de procesos, es decir, por más que el chico sea inimputable, tenés un montón de medidas que vos podés trabajar y que las trabajamos con el personal de la Dirección de Niñez para tratar de evitar que el chico vuelva a cometer un hecho delictivo, pero también tenés que analizar qué lo llevó a ese chico a cometer ese delito. Muchas veces esa situación es porque no hay familia, porque el chico consume, porque tiene un problema neurológico, porque tiene un problema psiquiátrico. Entonces, primero tenemos que saber qué lo llevó al chico. Ahora, si vos tenés un chico que te ingresa 2 o 3 veces en el mismo turno, ahora que tenemos turnos cada 15 días, o te ingresa en este turno, te ingresa el mes que viene, y hay un problema. Y ese problema hay que tratarlo. Entonces vos primero analizás, a ver, también tenés que ver si la familia verdaderamente lo está ayudando en este proceso, o al contrario, como vos decís, termina siendo cómplice y le fomente que haga este tipo de conducta, o no le preocupa. O lo utiliza. O no le preocupa, o directamente no le interesa. Entonces, y en base a eso vos vas a tomar una serie de medidas. Por ejemplo, ahora los chicos que están con tratamiento de adicciones dentro o fuera de la provincia, nosotros lo que hacemos es exigirle a la familia que haga un tratamiento psicológico, si no, no se le permite el contacto con el chico hasta que lo haga y lo acredite. Porque si no, tenés un chico que vos le estás haciendo toda la ayuda para que haga todo un proceso que significa para ellos salir de su adicción y tenés una familia que no lo está acompañando para nada. ¿Qué edad mínima te ha llegado un chico con problemas de adicción ya? La edad más chica fue yo creo que la primera caso más grave que tuvimos fue de una nena de 11 años. Este es el tema. El otro día nos enteramos de una chica abusada, 9 años embarazada. Son temas que lo estamos viendo, no son temas cualquiera, ¿no? Y ahí lo bueno de esto de que nos permitas hablar de este tipo de temas, que también, Juan Carlos, es el tema de la difusión. O sea, no todos los chicos tampoco que entran en conflicto en la ley por ahí son irrecuperables. Muchos de esos chicos hay que apostar precisamente y hay que creer en ellos y hay que confiar, pero darle todas las herramientas para que puedan salir de esa situación. Y que puedan diferenciar entre el bien y el mal. Exacto, y puedan revertir esa situación, claro. Y ellos busquen alternativas. No todos los chicos reinciden, aparte que no hay reincidencia en materia de menores, no vuelven a cometer hechos delictivos. Algunos de ellos no entienden, pero tiene que estar acompañado también de la familia. La familia en esto lo tiene que ayudar, no hacerse, no me interesa, es que es la mala junta, es la cualquier Un caso que excusa. tuvo mucha difusión en Buenos Aires por lo del programa de la Nata. Bueno, ese chico hacía 3 años que no iba a la escuela. Entonces ya tenía su adicción al Paco. La escuela no lo aceptaba. Eran 23 personas las que vivían en su propia casa. Este tema, el hacinamiento. Cuando hablan de abuso, el hacinamiento es la causa también. 2 de los tíos habían fallecido en enfrentamiento con la policía, el padre preso. Es decir, el chico tiene un futuro muy malo y que lamentablemente ha ido ahora a la parte institucional después que salió en un medio, cuando lo lógico es que tendría que haber ido antes de eso, que no tendría que haber salido en el medio.
Sí, bueno, eso que aparte de que no tienen que publicar los nombres de los chicos ni las víctimas Sí. y los victimarios, que eso que vos sabés que, bueno, Pero algunos tendría que medios haberse los respetan y otros ocupado, no. Pero la te medida tenés del juez tendría que haber sido antes que saliera. ocupar y te tenés que ocupar inmediatamente y te llama la atención. Vos cuando te llama la policía y te vuelve a decir el nombre del chico, vos decís, no, pará, este chico ya lo tuve. Y bueno, tenés que tomar unas medidas que sean más drásticas con la familia también para acompañarla también en ese tipo de Marito, medidas. creo que el deporte en esto tiene una Fundamental. cuestión fundamental. Es fundamental. Cuando el chico entra en el deporte sale de muchos problemas. Y la escuela. Y la El escuela. deporte y Y la la- educación. y la deporte, expresión, la educación y la artística familia. también. obvio. La También escuela, tiene o sea, y sí, realizar un alguna sentido. actividad que le permita también darse cuenta que es una persona tan útil para la sociedad y que se espera algo de él también, darle la esperanza que se espera algo de él, no etiquetarlo pensando que ya no sirve. Por eso les decía que Está tocar el condenado. tema de adopción fuera de un contexto social no tiene sentido. Digamos, hace 30, 40 años en la Argentina era lógico que se tomaran todos los recaudos, porque había muchos chicos que habían desaparecido los padres, los habían matado, le habían robado a los chicos. Entonces era lógico. Hoy el tema es otro. El tema es una base social que cómo ayudamos a esos chicos a insertarse, ¿no? Es totalmente distinto, cambió la realidad. Cambió la realidad, pero cambió el problema. Nosotros tenemos que abrir No, el problema mucho es- más nuestros sí. ojos. No, pero cambió la mirada, porque antes era porque el niño estaba robado. Ahora tenemos que nosotros que tener la precaución y trabajar en equipo para que ese niño vaya a un entorno familiar que no lo perjudique más, Y ahí sino como que le dé la oportunidad de realizarse como persona y de recibir el amor de una familia. Como decía Juan Carlos, lo otro no era adopción, era apropiación. Era un delito. Era un delito. una apropiación Claro, ilícita. claro. Hay una canción de Serrat que se llama Niño Silvestre, ¿no? Que afea a la calle y demás. Y yo digo que acá el problema son los padres silvestres, ¿no? El problema no son los niños no son silvestres. El problema es que hay padres que no se asumen Sí, como Lo asumen padres. como El padres. Pero vos responsable del fíjate padre, cuando hablabas con Carlos Gabriela lo que decían, ellos los asumieron como padres porque se enamoraron de sus hijos, aún antes que los chicos hubieran resultado ser sus hijos. Y eso es fundamental. Ellos se enamoraron antes, de la primera vez. Si yo tuviese podido filmar lo que fue la audiencia, cuando los escuché a los chicos y a ellos, las caras de los niños, y cómo los miraban a ellos con un amor y un cariño, y cuando yo al finalizar la audiencia le digo, bueno, ya se acabaron las visitas, la cara de susto que tenían los niños porque dijeron, no, ahora ya son una familia, ya se acabaron las visitas, no hay más familia, ahora son su familia. La emoción de esos chicos, cuando los abrazaron a ellos y se pusieron a llorar, eso es lo que a vos como juez te tiene que convencer que ese proceso de vinculación fue un éxito. A pesar de que lo hiciste hacer hincha de San Martín a la fuerza. Eso es otra cosa. No, Ahí forma hay parte. algún error. evidentemente. Ahora, yo quería decirle una cosa. El camino recorrido hasta acá tiene todas sus piedras. Sí, sí. Las mismas piedras que tienen los padres que tienen hijos de naturales, digamos. O sea, digamos, biológicos. Nuestros hijos están... digo nuestros hijos porque nos llegan a sacar a nuestros hijos y señora jueza... No parece la- presidente. pero no solamente nosotros, hay un montón que están viendo el programa y que me están haciendo el aguante que también, ojo, Vos sabés que el único caso que yo lo sacaría es que si estuviera mal y es evidente que no está mal. ahí nuestros hijos han sido atendidos, están siendo atendidos por psicopedagoga, están siendo atendidos por psicólogos, han sido atendidos por neurólogos, se les ha brindado todo lo que ellos no tenían hasta ahora. Y con mucho orgullo podemos decir que, por ejemplo, uno de los chicos va a una escuela particular, digamos, una escuela especial, por problemas de aprendizaje. Esa escuela tiene un sistema que del primer grado es primero A, B, C, D, E, F, segundo, tercero, cuarto. Arrancó el año pasado, cuando nosotros nos hicimos cargo, estaba en primero A. Arrancó este año en primero B. Ha arrancado el mes de julio en segundo grado. Y eso es por la motivación que antes no tenían. Digo, porque pueden, el hogar puede estar permanentemente las celadoras y trabajando arriba de ellos, pero no tienen, en definitiva, las celadoras se van a sus casas. Sí, sí. Y ellos se quedan. Yo recuerdo que nosotros recordamos cuando llegó el tercero, llegó por arte de magia, porque se tenían que dar todas las condiciones para que llegara.
los chicos del hogar se iban a un campamento, él llegó ese día y como no podían ir al campamento porque no estaba asegurado, nos llamaron a ver si la podíamos traer a casa con las hermanas, lo trajimos y al otro día cuando se levantaron, después de haber habido un montón de tiempo que no se habían visto, porque estaban rondando por diferentes lugares, se levantaron y una de las hermanas nos dijo, ¿nos pueden hacer, le puedo pedir un favor? Sí, ¿qué quieren? ¿Nos pueden adoptar a los 3? Y ahí sentí que me dijo mi señora, estoy embarazada de trillizos. Así que, yo, a partir de ahí, somos familia. Excelente fin para el programa.